Buenas noches. Pueden estar todos sentados, están cómodos, tengan cuidado por favor si tienen copas o algo. No se lastimen si se caen. Bueno, bienvenidos al Club Alemán en un ciclo dentro de lo que son estos 200 años de amistad, llamado así, desde el lado de la amistad alemana, de la cual el Club Alemán, antiguamente Deutsche Turnverein, formó parte. ¿Dónde vas a estar en la charla? ¿Quieres que me ponga en contacto visual? Ah, claro, como para ir diciéndome dale, cuánto falta, 1825, que esto puede llegar a ser largo. 170 años. Así que cuando quieran pueden festejar con nosotros y pedimos unas cartitas y vamos a agradecer todo eso. En esta ocasión, como ya decía, dentro del marco de estos 200 años, antecedente de la inmigración alemana en Buenos Aires, una actividad que estamos haciendo junto con SEABA, que SEABA nos lleva unos añitos más en la Argentina como organización, poquitos años más, pero bueno, ellos ya tienen 183, ¿no? 82, estamos 182 años, vecinos, con la iglesia acá en la parroquia en la calle Esmeralda, que ya cumplió también 170 años, un poquito más también, que festejaron, 172, por eso, y junto al Centro Día también, que es el centro que está juntando toda la información y la documentación de la inmigración de habla alemana en la Argentina. Un trabajo con mucho esfuerzo que están haciendo, que lo hacen en la sede de la Universidad Nacional de San Martín, y bueno, es un lugar científico, podemos decir, porque es para hacer trabajos en serio. Y siguen juntando información y datos y cosas, así que si alguien necesita algo o quiere contribuir llevando algo, con mucho gusto lo puede hacer. Bueno, lo tenemos al profesor emérito acá, el señor profesor de verdad, Osvaldo, que ya estuviste hace poquito. Oscar. ¿Te dijo Osvaldo? Sí. Bueno, Puede ser algún primo. Te digo Diego, algún primo, alguno. Pero bueno, Ya lo mismo. perdón, Oscar, te cambié el nombre, pero bueno. Deben ser los 170 años que me están haciendo mal. Así que bueno, le doy la bienvenida. Antes Gracias. vamos a escuchar a los representantes de SEABA, así que les voy a pasar acá el micrófono a Matías Sorca. Muchas gracias. Gracias. Algún primo mío. Gracias, Matías, gracias, Diego, por todo lo que estuviste haciendo. Como dijo el presidente del Deutsche Club, nosotros somos la organización de origen alemán más antigua del país. ¿Sí? Nuestra personería jurídica data del año 1843. Somos anteriores al registro civil, a la Constitución Nacional. Y nos dio mucho entusiasmo esta convocatoria que hizo la Embajada Alemana por los 200 años de amistad, junto con el Centro DIJA, representado acá por Regula Roland, su presidente. Y bueno, vamos a acompañar a Oscar en este viaje donde nos va a llevar por los orígenes de la inmigración alemana en el país. ¿Sí? Vamos a escuchar muchos nombres que se repiten. Es en algún punto difícil separar la historia de la inmigración alemana de la congregación, ¿sí? Porque si bien había algunos inmigrantes, lo que hizo que formen una comunidad fue la Iglesia Protestante Alemana. Esto es un trabajo muy riguroso que viene haciendo Oscar de Masi, que trabaja en esta área de patrimonio histórico, artístico y documental, junto a la señora Úrsula Bullich, que no pudo estar presente hoy. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestra directora de diaconía, la licenciada Marisa Estele, para ya después dar comienzo a la conferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por tomarse este momento para estar aquí y compartir parte de nuestra historia. Este es el puntapié inicial de un ciclo de 7 conferencias que vamos a estar desarrollando junto a otras asociaciones hermano-parlantes. Vamos a hacer una por mes. La próxima es en el mes de mayo. Vamos a ir tomando distintas temáticas. La próxima va a ser sobre educación, ¿sí? Junto con la AGDS.
con distintas escuelas alemanas, el Colegio Luis Siegel, que pertenece a la Congregación Evangélica Alemana, la Goethe-Schule, distintos representantes de colegios, que van a hablar un poco también de los desafíos actuales, ¿no? Y los valores que transmiten estas organizaciones. Un poco venimos trabajando, marcando las raíces de la cultura alemana, de todo el compromiso social que distintas organizaciones han tenido a lo largo de la historia. También vamos a hablar en otra de las conferencias sobre el trabajo social, junto al Hogar María Luisa, y el Hogar Germán Fress, que pertenece a la Congregación Evangélica Alemana, que las dos instituciones tienen más de 100 años de un fuerte compromiso con la niñez, ¿sí? En nuestros centros de día, tanto en el Hogar María Luisa, se trabaja con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Es un trabajo muy grande que se viene desarrollando y por ahí no todos están al tanto, así que también los esperamos para próximas conferencias. También vamos a estar hablando del tema de la inserción laboral, como la HK, el sistema dual, algunos conocen esos sistemas, otros no. También, hoy arrancamos con la historia, pero después vamos a seguir sumando distintos desafíos. Y también contarles que estuvimos acompañando en estos días al embajador de Alemania en el proyecto de plantar árboles, del cuidado del medio ambiente. Estuvimos en provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, dejando como una huella que tiene que ver con un legado y el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las futuras generaciones también. Y en ese sentido, este evento, gracias a la consultora Ébano, también va a ser declarado carbono neutral, ¿sí? No todos por ahí llegaron a completar la encuesta o hay un QR. Si no lo hicieron, no se preocupen porque por mail les va a estar llegando una encuesta muy simple para saber cómo llegaron, qué medio de transporte usaron y demás. Y esa emisión de carbono va a ser compensada por un proyecto que tenemos en Varadero, en el Hogar Germán Fress, que se llama Respira Verde, donde estamos plantando árboles. Junto a una empresa ya hemos plantado 50 árboles y vamos a compensar la emisión de dióxido de carbono de esta conferencia plantando árboles allí. Bien, y para que estén al tanto, Damián, que ustedes si tienen alguna pregunta sobre el tema de compensación de huella de carbono y demás, él está trabajando con nosotros en Varadero, gracias al contacto que nos brindó Andrea Vega, que es la presidenta de la Fundación Chakras, que está presente hoy aquí también, y también pueden buscar información en internet, viene desarrollando un trabajo muy, muy bueno con niños y adolescentes también, así que le damos la bienvenida a Andrea Vega también. Bueno, los dejo con el señor profesor Oscar Andrés de Masi, que nos va a compartir mucho de todos sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Pongamos la primera placa, por ejemplo. Bueno, Oscar de Masi alias Osvaldo desde esta noche. Así que me voy a tener que acostumbrar a mi alias. Bueno. Como se ha dicho, esto es un ciclo y lo que vamos hoy a compartir es apenas el primer encuentro de este ciclo. Y este primer encuentro responde no solamente a la invitación de la Embajada Alemana, a la hospitalidad del Club Alemán, sino a la feliz idea que tuvo el Centro DIJA, cuya presidenta está aquí, la voy a nombrar de vuelta, a la señora profesora doctora Regula Roland, de alguna manera integrar al Centro DIJA, a la Congregación Evangélica Alemana y generar estos contenidos que vamos a presentarles esta noche. Muchos de ustedes, estamos a salón lleno, lo podrán ver eso, ¿verdad? Los que están adelante no sé si se imaginan la cantidad de gente que hay atrás. Creo que han venido un poco engañados. Yo creo que muchos creyeron que iba a hablar Regula esta noche. No va a hablar, voy a hablar yo. Así que la próxima vez la escucharemos a mi querida y ponderada amiga, la doctora Regula Roland, que tanto hace por la memoria alemana en la Argentina. Lo que voy a contarles esta noche ya se ha dicho de un modo disperso y compendiado.
Si alguien me preguntara, si algún alumno o algún colega me preguntara, profesor, lo que usted va a contar esta noche, ¿dónde lo puedo leer? ¿En qué bibliografía? Bueno, yo creo que tienen aquí 4 obras que de algún modo resumen y compendian esta larga saga de la migración alemana en Buenos Aires. Prendamos una luz, por favor. La primera que ven allí, me voy a detener un segundo a modo de prólogo, porque creo que es importante señalar el surco que han trazado los autores y los investigadores que nos han precedido. La primera obra, ven allí la portada, fue de alguna manera el primer paso historiográfico que dio la congregación alemana y la colonia alemana. Es la obra del pastor Hermann Schmidt. Esa edición es la tercera edición en alemán. Esta obra apareció en el año 1943, la primera edición alemana, al cumplirse los 100 años de la congregación alemana. Es una obra pionera que permaneció en alemán, no traducida al español, hasta este año, en que el pastor emérito Everardo Stephan, que no lo vi esta tarde. Matías, ¿lo has visto, Everardo? No lo veo acá. Bien. ¿Está? Sí, ahí está, se quedó bien atrás, Everardo. Everardo Stephan ha concretado la tarea de traducción y la congregación va a publicar esta obra quizás hacia fin del año. Entonces, primero la obra de Schmidt. Luego, en los años 50, mediados de los 50, esta institución le cabe este timbre, este blasón al club alemán, convoca a estos señores, Wilhelm Lüdge, Werner Hoffmann, Karl Werner Körner, un impecable monografista, y Karl Klingenfuss, para escribir la historia de los alemanes en Buenos Aires, en la Argentina en realidad. Este libro tuvo una primera edición en los años 50, una segunda edición que no es el mismo libro, sino que tiene unos cuantos cambios allí por los años 80, y finalmente hace cosa de, ¿cuántos años, Regula? Más o menos 10 años, Regula Roland encara la tarea de volcarlo al español, porque este libro que publicó el Club Alemán también permanecía editado solamente en alemán. Hoy lo disponemos en idioma español. Este número de la revista Todo es Historia, que cumple un propósito de divulgación, pero que ofrece un compendio bastante interesante de cómo se ha formado la colonia alemana. También lo recomiendo, hay mucha información, hay un formidable artículo de uno de los Alemann, por ejemplo. Y finalmente, lo último, que es la publicación que hicimos hace 2 años, relativa a la historia, ya no de la congregación, sino a un tema que permanecía en una suerte de vacío historiográfico, que es la historia y la estética del templo matriz de la congregación, que es el primer edificio neogótico de la ciudad de Buenos Aires y es el primer edificio levantado por los alemanes o los germanoparlantes en la ciudad de Buenos Aires. Hay otros trabajos, por supuesto el Centro Dija tiene muchísimo más material que va publicando. Existe una monografía de precisamente del profesor Körner acerca del cónsul Zimmermann, publicada por el Instituto Ravignani en el año 69. Existe ese artículo periodístico casi erudito de ese pionero del periodismo alemán que fue Hermann Jarks, que se publicó en La Nación en el suplemento especial del centenario de la Revolución de Mayo. Hay otras publicaciones, pero si alguien me pregunta, quiero leer lo que usted va a decir esta noche, bueno, acá tienen 4 ejemplares que pueden consultarse, aparte son bibliografía disponible. El primero de los cuales, ya les digo, lo vamos a ver en español a fin de año. ¿De acuerdo? Bueno, permítanme, antes que nada, delimitar... Sí, ¿qué pasó? Mucho ruido. Delimitar los contornos del tema de hoy, que es, como decía la carátula, la más remota inmigración alemana en la Argentina. Es importante decir esto, porque los alemanes vinieron en distintas épocas, como muchas colectividades. Hoy me voy a referir a la primera oleada, a la más remota inmigración. ¿Qué significa esto? Vamos a dividirnos en 4 renglones. ¿Qué ocurría antes de 1825? Porque precisamente estamos en un año jubilar bicentenario. Se ha planteado con ese rótulo esta actividad. Vamos a ver por qué. ¿Qué ocurrió en 1825 que marca la diferencia?
que es básicamente el episodio Chorroarín, por llamarlo de alguna manera, un panorama de la etnicidad germano-parlante en Buenos Aires entre 1830, que es el colapso de Chorroarín, y la creación de la Congregación Evangélica Alemana en 1843. Y finalmente, una palabra acerca de la creación de la Iglesia alemana y el aglutinamiento de esa colonia que estaba allí en germen y que todavía no se había homogeneizado como colectividad alemana. Este es el tema de esta noche. ¿Esto qué significa? Quiero aclarar de entrada que va a haber una cantidad de otros temas que hoy no vamos a poder tratar. No vamos a hablar, por ejemplo, de los alemanes del Volga, que tanto han aportado a la cultura argentino-alemana. No vamos a hablar de las colonias agrícolas del interior, de Esperanza, de Varadero, de las colonias de Entre Ríos. No vamos a poder hablar de las instituciones posteriores a la iglesia alemana, el hospital alemán, el cementerio alemán, las instituciones de colectividad, los ateneos musicales, los clubes. Hoy no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar tampoco de la segunda y la tercera oleada de empresarios, financistas, comerciantes alemanes, los que llegan después de la época de Sarmiento. No vamos a hablar de Brach, de Staudt, de Lausen. No podemos, no tenemos tiempo esta noche. Tampoco vamos a hablar de los sabios que llegan en la época sarmientina. Hermann Burmeister, por ejemplo, para organizar el Museo de Ciencias Naturales, el profesor Berg, que llega a la saga de Burmeister. No hay tiempo para hablar de eso. No vamos a hablar tampoco de los cuantiosos arquitectos alemanes que han dejado su huella en el paisaje urbano de Buenos Aires, La Plata y otras ciudades argentinas. Carlos Norman, por ejemplo, Algold, Walter Moll, tantísimos otros. No vamos a poder hablar de ellos. Tampoco vamos a poder hablar esta noche de los jardineros y horticultores alemanes, pioneros en el arte de crear jardines, imitaciones de la naturaleza intervenida por el hombre. No solamente Charles Taís fue un gran paisajista, pues creemos que todos los jardines históricos los hizo Taís. Una especie de creencia que donde hay un jardín lindo, a ese lo hizo Taís, ¿no? Hubo jardineros escoceses y hubo muchísimos italianos, portugueses y alemanes. Hoy no voy a poder hablar de ellos, porque vinieron después de la época que estamos abordando. Y finalmente tampoco vamos a poder hablar de los médicos alemanes, con el doctor Jacob a la cabeza, pionero de los estudios psiquiátricos en la Argentina, formador de eminencias en ese terreno de la medicina. Y no vamos a poder hablar tampoco de los escritores, de los periodistas, de las fotógrafas, Anne-Marie Henry, Greta Stern, los fotógrafos, Herbert Kirchhoff, por ejemplo, Hans Mann, el primer fotógrafo que con una cámara en mano, comisionado por la Academia Argentina de Bellas Artes, recorrió el país fotografiando los monumentos y los edificios históricos de la Argentina. Bien, de todo esto no vamos a poder hablar. Entonces ustedes me preguntarán, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Bueno, vamos a hablar de qué vamos a hablar. Hago una nota al pie de página que me parece importante aclararlo, porque esta saga migratoria que vamos a tratar de historiar en esta tarde, involucra a los germanoparlantes. ¿Se escucha bien al fondo? ¿Me escuchan bien? Bien. Miren, la palabra germano, germánico, Germania, hoy está un poquito devaluada y suena un poco sospechosa por motivos que no viene al caso decir ahora, pero en su época fue una palabra con un gran poder semántico. Y en la época que vamos a estudiar, tenía un peso identitario absolutamente comprensible. Entonces, si tú tomas el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscas germano, lo voy a leer textualmente, dice: oriundo de Germania, territorio que se extiende desde el Rin, el río Rin, ¿no es cierto?, hasta el Vístula y desde gran parte del Danubio hasta el mar Báltico. Esto dice la Academia. Ahora, si bien esto puede ser correcto en términos meramente geográficos, no es correcto desde el punto de vista cultural, porque el mundo germánico abarca más que este polígono imaginario que dice el diccionario. Claro, abarca a Austria,
abarca a Suiza, de habla alemana, abarca a los alemanes del Volga, los alemanes de Rusia que hemos mencionado, abarca también a los alemanes de la cuenca del Danubio, los suavos, los sudetes, y abarca también a algunas parcialidades alemanas en Eslovenia y el Tirol italiano. De todas estas regiones llegaron migrantes de habla alemana a la Argentina, germanoparlantes. Que quede claro esto. Pero no llegaron todos, ni a la vez, ni de golpe, ni al mismo tiempo. No llegaron todos juntos. Y como todas las minorías, fueron construyendo su prestigio. Miren, voy a citar al poeta romano Virgilio en las Églogas. In tenue labor. Él decía que las abejas hacen su trabajo in tenue labor, es decir, en lo chiquito, en el detalle, en el silencio. Así construyeron su prestigio estas minorías germanoparlantes. Todas ellas concurrieron a la Argentina, todas ellas son parte de esta saga inmigratoria. Bien, ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se eligió al año 1825 como punto de partida de la inmigración alemana? Es decir, ¿qué factor novedoso habrá ocurrido en 1825 para que la embajada alemana, con el acuerdo del Centro DIJA y la congregación alemana y otras, dijera, bueno, sí, tomemos como punto de partida ese año? Bueno, y acá hay una situación que hay que advertir desde el principio, porque alemanes o germanoparlantes o prusianos o bremenses o gente de Hamburgo había en Buenos Aires desde bastante antes de 1825. Entonces, permítanme, esto sí va a ser un poquito largo, pero indispensable, hacer un repaso con ustedes de algunos de esos nombres, como dijo Matías Storni al principio, de los alemanes que pisaron Buenos Aires, y muchos de ellos se quedaron en Buenos Aires para siempre, y en otras regiones de la Argentina, antes de 1825. Miren esto. Ya en 1519, 1520, aparece un alemán con nombre propio, el maestro Hanse, tripulante de la expedición de Hernando de Magallanes. Quizás es el primer alemán que pisó lo que después sería el territorio argentino, la bahía de San Julián, en la Patagonia. Ese incidente del viaje magallánico, ese motín que Magallanes castiga como buen comandante portugués, que era en el fondo con una crueldad enorme, abandona a algunos a su suerte en esa costa desierta, y al capitán de los amotinados lo hace ajusticiar por mano de su sirviente, para humillar todavía más con el castigo. A esto asiste el maestro Hanse, es testigo, pero es indultado por Magallanes. Bueno, quizá este sea el primer alemán que pisa tierra argentina. En 1536, a ver, tenemos una figurita allí. Miren qué interesante lo que vamos a ver ahora. Miren qué interesante. ¿Quién es este señor? Ulrico Schmidl, muy bien. Llega con la expedición de don Pedro de Mendoza, la armada más lucida, como dice Martín del Barco Centenera. Este señor, que no fue el único alemán de la expedición, este señor era un Landsknecht, un soldado mercenario. Habían participado él y otros colegas del Sacco di Roma, el saqueo de Roma ordenado por Carlos V. Son soldados de fortuna que acompañan la expedición de don Pedro de Mendoza. ¿Y por qué Ulrico Schmidl? Este monumento está en Buenos Aires. Acá hay guías de turismo ocultas de Buenos Aires. ¿Dónde está esto? A ver, ubicado. Muy bien, en el Parque Lezama, donde se supone que estuvo el asiento de don Pedro de Mendoza. No sabemos muy bien. Tal vez era unas cuadras más arriba, en el punto más alto de la barranca. Pero bueno, ahí está Ulrico Schmidl. Este monumento se lo debemos a un artista, que es José Fioravanti, pero a dos miembros de la colectividad alemana que bregaron durante años para cumplir este acto de justicia y tener el monumento a Ulrico Schmidl, que son el profesor Schultz y el general Valterio Arns. También allí estuvo el profesor Garbarini Islas, fundador de la Universidad del Museo Social Argentino, en la comisión de homenaje a Ulrico Schmidl. Bueno, tiene su monumento. Ahora, ¿por qué Ulrico Schmidl es más famoso que los otros que vinieron
con don Pedro de Mendoza? Bueno, porque este señor, que era de la Bavaria, seguramente era católico romano, todavía no hay protestantes, porque los protestantes no pasan a América porque están en guerra de religión en Europa, escribió una crónica del viaje del cual fue protagonista. La escribió y la publicó. Y es quizá la primera crónica histórica del Río de la Plata. La primera historia argentina la escribió un alemán, en definitiva. Bien, sigamos. En el siglo XVIII, bueno, el siglo XVIII es el siglo donde empiezan a aparecer los padres jesuitas alemanes, de toda índole. Misioneros, por ejemplo, como Martin Schmidt, Florian Pauque, esos dibujitos preciosos de las misiones jesuítico-guaraníes, hechos por Antonio Sepp, otro de los misioneros más famosos. Arquitectos como el hermano Johann Krausch o el hermano Johann Wolf, que son los autores de la iglesia más antigua de Buenos Aires en pie, la iglesia de San Ignacio de Loyola, que remonta sus fábricas al año 1722-23 más o menos. Miren de lo que estamos hablando. Bien. También vemos la llegada de ese naturalista, sabio, botánico, Tadeusz Hanke, otro alemán. Vamos un poco más adelante. En 1801 se produce un fenómeno a raíz de todas las descompaginaciones que causan las guerras napoleónicas en Europa, que es el fenómeno del comercio neutral. Miren qué interesante esto. ¿Y por qué tiene relación con la migración alemana en la Argentina? ¿Qué es esto? Comerciantes de Hamburgo, principalmente, prestan su bandera libre y hanseática para comerciar productos que trae a América, por ejemplo, el duque de Osuna, que tenía todas las licencias habidas y por haber, o los comerciantes neutrales norteamericanos. ¿Y por qué pasa esto? Porque Prusia, que es el reino dominante en la Confederación de Estados Alemanes, vamos a ver un mapa, ¿no? ¿Hay un mapa por allí? ¿O todavía no? No, bueno, esperemos, más adelante. Digo, Prusia no reconoce, todavía no se han producido las independencias de los Estados americanos, pero hay conflictos, porque hay bloqueos que dispone, por ejemplo, Inglaterra. Entonces se las empiezan a ingeniar ciertas ciudades alemanas para, a través del comercio neutral, traer productos a las ciudades de la América española. Por ejemplo, fíjense, los comerciantes de Silesia, miren qué dato interesante, instalan enormes barracas o depósitos en Baltimore, en Filadelfia, en Nueva York, donde van acopiando productos, principalmente pieles, que luego triangularán a las ciudades de Sudamérica. Esto se llama el comercio neutral. Uno se pregunta por qué los norteamericanos tienen un rol tan activo en esta época con relación a ese triángulo que es Alemania, América del Norte, América del Sur. Bueno, primero porque muchos alemanes comienzan a migrar a la América del Norte. El idioma inglés les resulta más familiar que el español y comienzan a migrar. Y hay una segunda razón, y es que los norteamericanos descubren algo que nosotros vamos a empezar a descubrir 20 años más tarde, de 1801, y es que los productos alemanes, siendo de muy buena calidad, son más baratos, hasta un 20% más baratos que los productos del Imperio Británico. Entonces no lo dudan, los americanos son muy prácticos en ese sentido. Bien, 1806 y 1807. 1806, ¿qué les suenan esos años? ¿Quiénes vinieron aquí al Río de la Plata no invitados por el Río de la Plata? Los ingleses. Las invasiones inglesas. Nadie los invitó, pero acá aparecieron. Y acá también aparecen algunos alemanes enrolados en las tropas de los ingleses. Por ejemplo, el topógrafo Augusto Laas, que es la cabeza de una estirpe alemana muy importante en la Argentina, porque su hijo fue, por ejemplo, presidente de la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, y su nieto fue uno de los arquitectos que en el año 1923 restauró la fachada y el interior del templo evangélico alemán de la calle Esmeralda, Laas. A este Augusto Laas lo vamos a encontrar 30 años más tarde como mayordomo en una de las estancias de Franz Halbach, la estancia Los Remedios, de lo que hoy es Ezeiza, Halbach.
Bien, y está el otro caso también, que seguro que ustedes lo conocen, de ese artillero alemán que en medio de la batalla de Perdriel decide pasarse de bando, abandona las fuerzas inglesas y se pasa a las fuerzas de la Reconquista. Bueno, tuvo mala suerte porque cayó prisionero de los ingleses y Hereford lo mandó fusilar. Y fue asistido, en ese último trance de su vida, fue asistido en la oración, nada menos que por el obispo Benito Lué y Riega, el último obispo español de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque este artillero era alemán y era católico. Por eso decide pasarse al bando de Buenos Aires. Bien, sigamos el recorrido. 1812, llega un personaje importantísimo de la Guerra de la Emancipación. Quizá el hombre que nos enseñó el arte de la guerra, de la artillería en la guerra, el barón de Olenberg. Llega con San Martín, llega con Alvear, llega con Zapiola, llega con los logiados de la Logia Lautaro y se pone al servicio de la emancipación. En 1814 llega alguien no tan ilustre, no tan lustroso como el barón de Olenberg, pero no menos importante, porque es uno de los protagonistas y los propiciadores de lo que Estanislao Ceballos llamó la epopeya de las majadas en Argentina, la epopeya de las ovejas. Es el pastor, acá lo tengo, Hermann Dwerhagen de Bremen. Y este señor, que viene al servicio del doctor Sheridan, que era cirujano en la armada del almirante Brown y que había comenzado a criar ovejas, es el que nos enseña a criar las merino alemanas. Permítanme hacer un paréntesis, porque este tema de las ovejas es interesantísimo. Y el que quiera profundizar, tome el libro de Estanislao Ceballos. Viaje al país de los cereales, viaje al país de los ganados, viaje al país de las ovejas. Bien. ¿Qué pasaba con las ovejas? Porque acá no, en la época de la Revolución de Mayo, no habría más de 1 millón y pico de ovejas en todo el territorio argentino. Era miserable la cantidad de majadas. Porque se suponía que las únicas merino que existían, o al menos nos hicieron suponer cuando imperaba el monopolio, eran las merino españolas. Entonces, ningún otro país produce ovejas merino que no sea España. Francia, no. Alemania, solo España. Ahora, ¿qué problema había con las merino españolas? Y los españoles, allá en la península, tenían una teoría que decían que había que tener con las ovejas una práctica transhumante. ¿Qué significa? Decían ellos, la oveja tiene que ir de la planicie a la montaña y de la montaña a la planicie, arruinando todos los cultivos y arruinándose a ellas mismas, porque una oveja no es una cabra para trepar un peñasco. Bien, entonces, venían, ¿y qué pasó? Estas ovejas, que acá dieron lugar a 2 estirpes, no me voy a extender hoy, las criollas y las pampas, terminaron siendo lo que se llamó las merino degeneradas, porque se adaptaron mal al medio. Bueno, si alguien corrigió la cría de merinos, estos fueron los alemanes, comenzando por el señor Hermann Dwerhagen. Y este señor llegó incluso a poseer su propia cabaña. Primero crió las de Sheridan, como les digo, en una chacra en Morón, y luego en Quilmes establece su propio establecimiento. Tuvieron mala suerte estas ovejas, también hay que decirlo, pagaron un precio alto las merino alemanas, porque las de Dwerhagen murieron casi todas en un incendio. Se incendiaron los galpones y murieron. Y otras que habían sobrevivido, miren qué interesante esto, en esa época de todavía barbarie en la campaña, fueron capturadas por partidas de gauchos inciviles y bárbaros y fueron sacrificadas, las mataron directamente. ¿Por qué? Esto también hay que decirlo. Porque les echaban las culpas a estas merino de la plaga de la sarna. ¿Saben cómo les decían a las pobrecitas ovejitas? Las extranjeras sarnosas. Pagaron un precio. Me hace acordar ahora también, hay otra especie animal de la misma época que las trae Rivadavia. Esto que les voy a contar, a lo mejor ustedes lo saben, pero el que lo escucha por primera vez se queda embalsamado de asombro, porque es increíble lo que voy a contar ahora. Rivadavia trae las primeras cabras tibetanas a Buenos Aires, del Tíbet y de Angora, triangulándolas por el Imperio Otomano. Y llega el plantel de cabras, exquisitas, un plantel muy reducido, pues una partida de gauchos que barrían los campos bonaerenses, las matan. Y ustedes dirán, ¿por qué mataron a las cabras tibetanas? ¿Se las comieron? No,
querían guardarse un vellón de recuerdo. Entonces digo, estos animales pagaron también el precio de la construcción de una sociedad más civilizada en la Argentina. Bien, pero vienen de la mano de los alemanes. Sigo. 1817. Esta es una fecha importante y creo que acá sí hay figurita, ¿verdad? De un señor que quiero mostrar. A ver. A ver. Bueno, esto es lo que quería mostrar antes, perdón. Vamos a mirar un poquito lo que hablábamos antes, cómo Alemania es, por supuesto, una nación histórica, una comunidad de idioma y de cultura, depositaria de un legado de siglos, por supuesto, pero no es una entidad política unificada todavía. La unificación alemana va a ocurrir entrado el siglo XIX, concomitante con la guerra franco-prusiana y la elevación del rey de Prusia como emperador de Alemania. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos esta situación. Ahí dice Europa después del Congreso de Viena. Este congreso que se reúne a la caída de Napoleón entre septiembre de 1814 y sesiona durante todo 1815 y trata de reordenar de algún modo el mapa de Europa que había descalabrado Napoleón y las guerras napoleónicas. Pero fíjense, Alemania, acá está, la Confederación Germánica, no es un Estado unificado, no es un ente político unificado todavía. Allí está el reino dominante, que es Prusia, acá está Prusia, por allí está Bremen, ¿dónde está Bremen? Por acá está Bremen, ¿no? Hamburgo, los puertos del Báltico. Esto es el mosaico, por supuesto el sur de Alemania, la Bavaria. Bien, pero a ver qué viene después. Quería mostrar un retrato. Bueno, esto está bien. Está bien, en la época que estamos hablando, voy a hablar de 1817, ya empieza a verse en Buenos Aires, ya se ha producido la Revolución de Mayo, 1810, y empieza a verse en Buenos Aires este tipo de figuras caminando por las calles de Buenos Aires. Este dibujo, magnífico dibujo, de un gran ilustrador argentino olvidado, que es Luis Macaya, atención a ese nombre, búsquenlo, olvidado. Juan lo conocemos a Luis Macaya, un gran ilustrador de libros de historia. Este dibujo se llama, miren qué autosuficiente que es el nombre que le dio el autor, Un extranjero en las calles de Buenos Aires. Claro, para la época de la Revolución de Mayo empiezan a verse señores y señoras que se visten distinto, que usan otros peinados, que usan otro tipo de chaqueta, los extranjeros en Buenos Aires. Coincide con la época rivadaviana, entre la Revolución de Mayo y 1820 y pico en adelante. Rivadavia fomenta de alguna manera esa inmigración. Vamos a ver por qué la fomenta. Y por supuesto, estos extranjeros vienen en barco, no hay otra forma de llegar. Un viaje incómodo, un viaje largo, un viaje que hace su primer cabotaje en Montevideo, de allí pasa a Buenos Aires, bueno. Y acá lo vemos a Rivadavia también, ¿eh? ¿Y este Rivadavia les parece que era así, Rivadavia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Era tan lindo Rivadavia? Parece un muñeco ahí, parece una especie de muñeco de porcelana. No. Esto es lo que se llama en la historia del arte, Juan, un retrato embellecido. Porque era costumbre, empezaron los miniaturistas, después los pintores lo hacían, de embellecer a los modelos. Rivadavia era mucho más feo. De hecho, los enemigos políticos lo llamaban el mulato. Como diciendo, no es muy lindo, viene de una raza africana. Bueno, próxima, a ver, quiero mostrar otra. Bueno, este señor, ven acá. 1817 es un año importante. ¿Por qué? Porque llega a Buenos Aires Johann Zimmermann, luterano, un hombre que viene de una familia de pastores luteranos. Su madre era viuda de un pastor luterano, su abuelo era pastor luterano, su tío era pastor luterano. Un hombre que tiene el luteranismo corriendo por sus venas, pero que tiene también el espíritu del comercio, porque viene de Hamburgo y luego pasa a vivir a los Países Bajos y se radica en Nueva York, donde comienza a trabajar para una casa importadora norteamericana, donde se casa con una alemana residente en Nueva York, Elena Halbach, atención a este apellido. Y Zimmermann decide establecerse en Buenos Aires. Ya abandona Nueva York, viene con su familia y se establece en Buenos Aires. Primero en sociedad con el señor Lynch, que era un irlandés comerciante de Buenos Aires, y años después con un marino norteamericano que se hace comerciante, el señor Fraser. Fundan la compañía Zimmermann, Fraser y compañía.
una compañía que trabajó muchísimo. ¿Cómo hizo su fortuna en Buenos Aires el señor Zimmermann? Bueno, al principio de una manera no muy santa, porque tomaba ventaja de las presas del Corso. Se tomaban capturados barcos españoles, básicamente, y se los tomaba como presa de Corso, y se vendían las mercaderías. Había muchos que hacían eso, no era el único Zimmermann. De hecho, el cónsul norteamericano lo hacía también. Con el tiempo, Zimmermann va cambiando su perfilamiento como comerciante y como dirigente de colectividad en Buenos Aires. Él era alemán, pero prefería hablar inglés. Se llamaba Johann, pero firmaba John. Un personaje ambiguo, pero que tiende un puente primero e importante con el comercio de Hamburgo. Porque vamos a ver que muchos migrantes posteriores, enseguidita, son todos del círculo de influencia y de parentesco del señor Zimmermann. Atención a Zimmermann. ¿Cómo hace su dinero Zimmermann en un momento dado? Primero con el Corso, y luego comienza a importar a la Argentina las armas que utilizó el Ejército de la Emancipación. El gran proveedor del armamento sanmartiniano de la campaña libertadora de Chile y Perú fue Johann Zimmermann. Traía otras mercancías, lo que se llamaba en aquella época mercaderías inocentes. ¿Qué significa? Que no eran armas. Bueno, ¿y qué traía? Traía de Alemania bebidas espirituosas, traía telas de Alemania, que eran exquisitas y, como digo, más baratas que las inglesas. Traía hojalatas de esas primeras metalurgias germinales del Ruhr. Todo eso lo traía Zimmermann junto con las armas para los ejércitos. Y a su vez mandaba productos a Alemania. ¿Qué enviaba? Frutos del país, básicamente pieles y cueros. Ahora, en un momento dado, Zimmermann ya es un hombre tan rico, tan prestigioso. Aparte le gustaba figurar, tenía una casa magnífica, que se hace cónsul de los Estados Unidos en Buenos Aires. Ya asume una función semidiplomática, está un escalón más arriba. Y va creciendo ese prestigio de Zimmermann y se hace cónsul de Bremen y luego se hace cónsul de Hamburgo. Y no contento con esto, durante la guerra con el Brasil, 1825, pasa a la banda oriental porque se hace cargo del consulado de los Países Bajos en Montevideo. Miren la figura de este hombre, cómo va construyendo el prestigio. Es quizá el alemán más influyente de Buenos Aires durante la época rivadaviana, sacando los años en que tuvo que ir a Montevideo y allí lo reemplaza otro alemán que voy a nombrar enseguida. Bueno, sigamos. 1818. Acá llegan tres importantes alemanes que van a fundar estirpes germano-argentinas que todavía preservan los linajes. De hecho, aquí hay presentes seguramente personas que descienden de ellos. Sé que están los Stegmann allá. ¿Dónde están los Stegmann? Ahí. Bueno, llegan a Buenos Aires. Miren esto. Klaus Stegmann. ¿Está la foto de Klaus? A ver. Stegmann. Ahí está. Ahí lo tienen a Klaus Stegmann. Tiene una casa en Buenos Aires. Tiene una quinta en Flores, en el pueblo de Flores, que visita frecuentemente Juan Manuel de Rosas, años más tarde, y donde Manuelita Rosas se deleita tocando en un piano inglés que el señor Klaus tenía en su quinta. Y lo que vemos es la estancia, esto que vemos a la derecha, la estancia Los Poronguitos en el partido de Pila, donde Stegmann cría ovejas merino, ovejas Rambouillet y los mejores caballos de Buenos Aires. Es famosa la anécdota de Rosas en el exilio, cuando encuentra un papel que decía Stegmann, y Rosas anota al costado: el mejor caballo que tuve en mi vida y que jamás volveré a tener, me lo regaló don Klaus Stegmann. Eso decía Rosas, ¿no? Caballo que mató, fue muerto por un tigre, y Rosas agrega: y lo perseguí y le di muerte al tigre, para vengar al caballo. Bien. Después no quería que dijeran el monstruo que vomitó el infierno, sediento de sangre. Miren las cosas que escribía también. Bueno, seguimos, porque esto es largo. Llega Stegmann en 1818
seguramente alentado por noticias que mandaba Zimmermann a Alemania. Llega Louis Vernet, otro importante alemán que todo el mundo cree que es francés. Es un error que repetimos desde la escuela. A ver, la familia de Vernet, sí, eran hugonotes franceses que después del edicto de Nantes pasan a Alemania. Pero Vernet, lo mismo que su hermano, eran de Hamburgo. Y cuando Vernet llega en 1818, Vernet ya vivía en Nueva York. Él viene vía Nueva York, lo mismo que Zimmermann. Fíjense ese triángulo del cual les hablé al comienzo, cómo se vuelve acelerado y operativo. De Vernet no voy a hablar porque todo el mundo sabe que fue el primer gobernador civil y militar de las Islas Malvinas. Epopeya la de Vernet y las Islas Malvinas que muchas veces olvidamos que coprotagonizaron también los alemanes, porque entre los pobladores que reclutó Vernet había numerosos y laboriosos alemanes, hasta la usurpación, primero en 1829 y luego en 1831. No olvidemos, la epopeya de las Malvinas también es epopeya argentino-alemana. Bien, sigamos. Y el tercero que llega en este contingente, en 1818, es Franz Halbach. ¿Hay foto de Halbach? A ver. Ah, acá lo tenemos. Miren qué pinta tenía Halbach. Halbach, que decía reconocer abolengos nobiliarios de una casa noble, que llega a la Argentina, que es comerciante primero, y prontamente se convierte en estanciero. Y cuando Prusia reconoce la independencia, va a ser el segundo cónsul de Prusia en Buenos Aires. Acá lo tienen vestido así, vestido casi de cónsul, diría yo, cuando era de joven y de grande. Halbach, como decía, es otro de los importantes introductores de merinos. Él le compra a Zimmermann, que era su cuñado, pues estaba casado Zimmermann con Helena Halbach, que murió. Es curiosa la historia. Muere Helena Halbach acá en Buenos Aires y Zimmermann la entierra primero en el cementerio de la calle Juncal, del Socorro. Cuando se inaugura el cementerio de la calle Victoria en 1833, traslada los restos y le hace un importante mausoleo. Se dijo que era el mausoleo más importante del sector alemán del cementerio protestante, el de Helena Halbach. Y Zimmermann, que ya tenía unos cuantos hijos, tiene que volver a casarse porque no podía criar a los hijos solo. ¿Y con quién se casa Zimmermann? ¿Se acuerdan con quién se casa? Con la hermana de Helena Halbach, con la cuñada. Es un poco la ley del levirato que dice la Biblia, ¿no? Bueno. Entonces, Halbach era el cuñado de Zimmermann. Cuando Zimmermann decide, en 1842, radicarse definitivamente en Nueva York, él deja descendencia en Buenos Aires, deja parte de sus hijos, se quedan y son la cabeza de una familia que existe todavía en la Argentina, pero él se va a vivir y a morir a Nueva York. Le vende la estancia de Los Remedios al cuñado, a Halbach. Si ustedes quieren saber dónde estaba la estancia de Los Remedios, que en su momento fue una estancia modelo, como digo, una estancia agropecuaria, había agricultura, había ganadería y había ovejas. Es famoso el cuento que cuando la gente visitaba la estancia de Los Remedios, preguntaba, ¿y quién vive en esta casa? Y esta casa eran los galpones de las ovejas, que tenían pisos de madera, para que se den una idea. Bueno, este esfuerzo lo hizo Halbach. Si quieren saber dónde estaba la estancia Los Remedios, piensen en el aeropuerto internacional de Ezeiza, que en aquel momento era el Pago de Cañuelas. Ahí estaba. Lamentablemente no quedó nada. Ahora, ¿por qué es importante Halbach y la estancia Los Remedios? Porque allá por 1854, Halbach concreta la hazaña por primera vez de alambrar el perímetro de una estancia completa. No fue un inglés el primero que alambró una estancia. El inglés, Newton, había alambrado la huerta de su estancia en Chascomús, un polígono muy chiquitito, un jardín prácticamente. El primero que alambró una estancia en la Argentina es un alemán, fue Halbach. Bien, seguimos. 1818, entonces hablamos de Halbach, hablé de los galpones, majadas de 30.000 ovejas. Imagínense ustedes la cría intensiva de ovejas que se daba en ese lugar. Bien. Seguimos.
y rapidito, 1822. En 1822 se crea el Banco de Buenos Aires y acá aparece una novedad realmente llamativa. Cuando se integra el directorio aparecen algunos ingleses, algunos alemanes, Halbach estaba entre ellos, por supuesto, pero hay un nombramiento que llama la atención, que es un cargo crítico en un banco, que es el cargo de cajero, hoy diríamos el tesorero general. Y para el cargo de cajero, como se exigía una honestidad impecable, fuera de toda sospecha, designan un alemán, Herr Agustín Thyssen, con el sueldo exorbitante para Buenos Aires de 3.000 pesos fuertes por año, una fortuna. Pero se garantizaban lo que suponían que era la confianza y la honestidad del cajero. Bueno, esto en 1822. En 1822 también se produce un acontecimiento que impacta en el comercio alemán en Sudamérica, que es el famoso ultimátum de Bolívar. ¿Qué es el ultimátum de Bolívar? A través de su delegado en París, que era el ministro Páez, Bolívar dice: señores de Europa, a partir de ahora, los que no reconozcan la independencia de las naciones de América van a ser sancionados. Lo mismo que hace Trump años más tarde. Va a haber sanciones. Les vamos a cerrar el comercio. Y esto dispara un problema, porque Prusia, que tiene fuerte interés en comerciar con América, y tiene con qué hacerlo, y que ya desde 1817 había recibido las advertencias de Humboldt, que era embajador en Londres, y le decía a los prusianos: señores, tarde o temprano va a haber que comerciar con esta gente, porque la independencia de América es un hecho irreversible. Humboldt lo vio. Prusia se siente atado por un acuerdo, porque Prusia integra la Santa Alianza, junto con Austria y con Rusia. Y la Santa Alianza no reconoce las repúblicas de América, queda de alguna manera solidarizada con la corona española. Qué dilema, ¿no es cierto?, para Prusia. Entonces se inventan estos subterfugios de designar para este tipo de intercambios comerciales agentes comerciales, patentes comerciales que otorgaban ciertas casas manufactureras de Prusia, de Hamburgo, de Bremen, que no eran diplomáticos, con lo cual no se violaba el principio del acuerdo de la Santa Alianza. Pues Prusia se atenía fielmente a aquel principio del derecho de gentes que se resume en la frase pacta sunt servanda. Si acordamos sostener las coronas, no podemos comerciar con ciudades que son rebeldes con relación a España. Esto sostenía Prusia. En Hamburgo y en Bremen eran no tan ortodoxos, decían: bueno, en algún momento vamos a tener que ceder, porque si no, y esto es lo que advirtió Humboldt ya en 1817, los ingleses se van a quedar con todo el comercio de América. Está claro esto. Bien. Entonces, 1822. 1823. Acá hay un episodio interesante. Otro alemán que se hizo famoso en aquella época, Federico Hornung. ¿Le suena a alguno Federico Hornung con H? Bueno, Hornung era el principal tenedor de libros de una de las casas comerciales importantes de Buenos Aires, Lezica Hermanos. Lezica Hermanos. ¿Qué tiene que ver con esto también de la migración alemana de 1825? ¿Por qué se hace famoso el señor Hornung, que era un impecable tenedor de libros? Porque comienza a falsificar letras de la casa Lezica. Entonces las revolea, capta inversores, una especie de efecto Ponzi, y manda a la quiebra a la casa Lezica. Y se produce el primer crack financiero de Buenos Aires. Y lo provocó un alemán, Federico Hornung, que cuando fue interrogado por el fiscal, miren qué interesante lo que dijo, porque está el proceso está en el Archivo General de la Nación, es así de gordo. Dijo esto Hornung, llevando su mano al pecho, como en señal de arrepentimiento, dice ante el fiscal: debo 100.000 pesos, 100.000 pesos, pero es una fortuna sideral en esa época, a esos pobres trabajadores alemanes. ¿Cómo no me van a maldecir todos los días estos infelices que con sudor se han ganado sus pesos y yo se los hice perder en un instante? Amigos que me han dado todo su dinero, el único que poseían. Los estafados eran, en su gran mayoría, los alemanes de la colonia Chorbarín, que le daban
Hornung su dinero creyendo que compraban letras de la Casa Lezica que cotizaban después en el mercado, y fue una estafa. Bien, tristemente célebre. Bueno, rapidito. 1824, 1823 también, ¿no? Esto es importante. Llega el primero de una larga saga de empresarios, comerciantes, terratenientes y banqueros, el señor Tornquist. ¿Le suena este apellido, verdad? Bien. El primero de ellos, Carlos Eduardo, llega a la Argentina. Llegarían a ser, con el correr del tiempo, agentes de la banca Rothschild en Sudamérica. Importantísimo. Esa quinta magnífica de Ernesto Tornquist, el Ombú, allí en las barrancas de Belgrano, ¿no? Bueno, también llega 1823. 1824, vamos llegando al 25, llega como piloto también un apellido fundador de una estirpe argentino-alemana, Martin Spangenberg, abre una tienda. Llega Friedrich Schmaling. Este también es un personaje que hay que detenerse, porque trae por primera vez, lo que les decía antes, cartas de aval del conde von Bülow, el ministro de Comercio de Prusia. Entonces dice, yo con esto vengo a hacer negocios a Sudamérica. Se lo objetó porque decían, esas cartas en realidad no es una licencia diplomática, no puede actuar como cónsul, pero Schmaling se hace muy amigo de Rivadavia, muy amigo, una comunión de ideales liberales. De hecho, Rivadavia le confió parte de su patrimonio personal en custodia luego de su caída en el exilio. Y Schmaling, ¿por qué lo nombro? Porque cuando Zimmermann en 1825, a causa de la guerra con el Brasil, tiene que trasladarse a la banda oriental para atender los intereses del consulado de los Países Bajos en Montevideo, el personaje alemán más importante de Buenos Aires va a ser Schmaling. A tal punto que arrienda lo que se conocía, y acá sí ya llegamos a Chorbarín, la Chacarita de los colegiales. Lo que hoy es la Chacarita, básicamente el cementerio de la Chacarita de la Plaza Los Andes, y también unas cuadras en derredor. ¿Esto por qué lo menciono? Porque muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué llevaron a la colonia Chorbarín, a la pretendida colonia Chorbarín, a la Chacarita? Porque ya la tenían arriendo Schmaling, que como digo, gozaba de una confianza, casi diría una amistad personal con Rivadavia. Bueno, vamos terminando. Hay otros más que no voy a nombrar. En 1824 se crea la Comisión de Emigración en Buenos Aires. Ya había habido una comisión de emigración en 1812, duró poco, pero Rivadavia decide reflotar una comisión dedicada a atraer inmigrantes de Europa, gobernar es poblar, dijo Alberdi años más tarde, para establecerlos en colonias agrícolas. Y en esa comisión de inmigración estaban, por supuesto, Halbach, Zimmermann, todos estos alemanes que he nombrado, Stegmann, pero hay un personaje importante, que es el señor Wilhelm Trojanus. ¿Por qué? Porque Trojanus es el contador. Nuevamente, la comisión deposita la fiducia, la confianza del tema de los números en un alemán, Trojanus. Lo vamos a ver reaparecer ahora, en un minuto, a Trojanus. Bueno, creo que nada más por ahora. Llegamos a 1825. Llegamos al punto de este año que se ha elegido como hito del bicentenario de la migración alemana. Llegamos por fin. Bueno, ¿qué pasa en 1825 en Buenos Aires? Bueno, pasan dos cosas importantes y una tercera que es Chorbarín, que no es tan importante como esto que voy a mencionar. Lo primero que ocurre es que la Argentina firma su primer tratado internacional con una potencia extranjera. La Argentina se reconoce a sí misma como un país, las Provincias Unidas del Río de la Plata, como un país soberano, y se firma el Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña, que es el punto de partida de la tolerancia civil con relación a los cultos diferentes de la Iglesia Católica Romana. Porque un artículo de este tratado le garantizaba a los súbditos británicos, que eran básicamente ingleses y escoceses, el libre ejercicio de su rito religioso, protestantes, y la posibilidad de tener iglesias y enterrar a sus muertos en un camposanto de su propia fe reformada. Esto es muy importante. Esto es bueno lo que pasó en 1825. Por eso los amigos británicos celebran también este año
200 años de una efemérides importante. Pero pasa algo muy negativo a final de 1825, que es la guerra con el imperio del Brasil. Había británicos, sí, entre las tropas. Vamos a ver uno especialmente. Y esto de la guerra con el Brasil va a tener una incidencia frustrante en el proyecto de la colonia Chorroarí. Vamos a ver de qué se trata. Porque aparece en escena una figura sustantiva para este fenómeno que vamos ahora a analizar de la colonia de los alemanes de Chorroarí, que es el señor Karl Heine, Heine con H. Este señor Heine, que viene de Maguncia, que ha sido oficial durante las guerras napoleónicas, es un soldado profesional, aparece como agente inmigratorio y se le encomienda el reclutamiento en Alemania, la conscripción, diríamos, el scouting de agricultores que quieran venir al Río de la Plata para formar una colonia de agricultores alemanes. Bien. Voy a señalar algo que ocurrió concomitantemente con este encargo a Heine. Y esto no se le encargó a Karl Heine, sino a los Lesica hermanos. ¿Se acuerdan los que habían sido defraudados por Hornung? Que Hornung dijo otra cosa, ahora me acuerdo del proceso. Dijo, eso sí quiero aclarar, yo estafé a los alemanes, de Lesica no toqué un peso. No sé si eso lo exculpaba o lo hacía más culpable, dijo eso en el proceso. Bueno, entonces digo, el 10 de mayo, falta un mes para que se cumplan 200 años. Atención a lo que voy a decir ahora. El 10 de mayo de 1825, más o menos par y paso con este avance de Heine con el reclutamiento en Alemania, a través de Lesica se reclutan los famosos, a ver si se acuerdan, 7 viñateros del Rin. ¿No se acuerdan de los viñateros del Rin? Trajimos 7 viñateros del Rin para cultivar viñedos en Buenos Aires. Acuérdense que Buenos Aires es una zona de cultivo de vides, las famosas vides del ingeniero Huergo allá en Temperley, entrado el siglo XIX. Se cultivaba la vid y se producía vino en Buenos Aires. No venía solamente de Mendoza el vino en esa época, no venía de Mendoza. Entonces aparecen estos 7 viñateros, los trae Lesica, les tienen que asignar las tierras y acá empieza la odisea de todos los colonos que van llegando en esa época y que la guerra con el Brasil, más los descalabros políticos internos de la Argentina, porque ya están insinuándose en pugna los unitarios y los federales, frustran los intentos. Porque los 7 viñateros permanecen en Buenos Aires en una situación de internación hasta que les asignen la tierra para labrar los viñedos y no se las asignan nunca prácticamente. Entonces, ¿qué hacen los 7 viñateros? Se aburren, no quieren quedarse con los brazos cruzados y deciden violar la internación y fugarse. Conocemos la saga de 2 de ellos, Herr Wagner, como el compositor, y Herr Faust. Faust va a ser la cabeza de otro linaje argentino-alemán, del cual el más conocido es el dramaturgo y actor teatral Faust Rocha. Y lo conocen, por supuesto. Bueno, el origen está acá, en este viñatero fugado. Lo capturaron, lo volvieron a reducir y al final lo perdonaron. Porque a Faust, ¿por qué lo nombro con tanto énfasis? Porque lo encontramos a él y luego a su esposa entre los primeros contribuyentes para la fundación de la Iglesia alemana. Es decir, que ya empezamos a ver en estos migrantes que vienen a Buenos Aires y que van quedando un poco a la deriva por causas ajenas a su propia voluntad, empezamos a ver las piedras vivas de la congregación evangélica alemana. Pero vamos a Chorroarí. Entonces digo, se le encarga, también en 1825, no me quiero olvidar, antes de la guerra con el Brasil. La guerra con el Brasil empieza en diciembre. Y justo antes de la guerra vienen 49 migrantes franceses y alemanes, técnicos mineros. Esta es otra epopeya que queda frustrada y que va a, de alguna manera, a continuar años más tarde en la época de Sarmiento. Los técnicos mineros alemanes. Voy a nombrar a uno de ellos, también cabeza de una familia conocida argentino-alemana, que es también un señor que se atribuía antecedentes nobiliarios, Karl von
Forner, con P primero, Forner. ¿Le suena el apellido? Ah, claro que sí. Es muy curiosa la historia de Forner, porque él era ingeniero topógrafo militar, especialista en minas, va a parar a Chilecito, a las minas de La Rioja, y como él era liberal, esto que voy a contar es curioso, porque le toma gran inquina a Facundo Quiroga. Dice, no puede ser, este es un tirano, que no, hay que hacer algo con Quiroga. Entonces se presenta una mañana en el campamento de Quiroga, yo no sé cómo hacían, porque entraban sin ningún problema, y dice, quiero hablar con Quiroga. Bueno, el ayudante de Quiroga lo hace pasar, y lo desafía a duelo. Le dice, mire, yo quiero terminar con usted, dice, duelo. Lo desafío a duelo. Si usted es un hombre de honor, yo no sé con qué cara lo habrá mirado Facundo Quiroga, que no era un hombre de arrugar bajo ningún concepto. Y le dijo, bueno, quiero un duelo, vamos al duelo. Vamos acá afuera, vamos al duelo. Y se baten a duelo. Quiroga es mejor en el duelo que Forner. Y lo derrota. Y lo tiene con la espada en la garganta. Y lo perdona. Le perdona la vida, lo desarma, ¿no es cierto? Entonces queda, y va, váyase, le dice. Lo perdona, pero al día siguiente lo manda a arrestar en su chacra de Huaco. Y Forner, que tampoco era un hombre de arrugar, se resiste a los tiros y llega a matar a 2 de los soldados que lo iban a capturar, hasta que muere finalmente en el intento. Miren la saga de Forner. Historias olvidadas. Ustedes dirán, pero eso es, como dicen los franceses, histoire infantil, historia de hechos menudos. No, también importan, porque los hechos menudos, que no son los grandes procesos históricos, son la sal de la vida también, y son los que hacen a la historia sólida, no a la historia líquida, porque son los hechos que protagonizan seres humanos en serio, de carne y hueso. En este caso, Forner. Bueno, terminemos y lleguemos a Chorrarina, a ver dónde estábamos, pues ya estoy descalado. La tarea de Heine. Heine tenía que reclutar a los colonos, intenta en el norte de Alemania, le va muy mal. ¿Por qué? Porque estaban escaldados los agricultores del norte, porque ya en 1823 los habían reclutado para colonizar tierras en Brasil, y cuando llegaron resulta que los enrolaron por leva forzosa en los ejércitos del Imperio del Brasil. Entonces no querían saber nada. Termina Heine reclutando mayormente los colonos en el sur de Alemania, en la región sur. Heine prometió más de lo que podía dar. Les prometió el viaje pago, los gastos pagos, una cantidad de tierra en propiedad. No podía dar eso y vamos a ver qué pasó después. ¿Qué es lo que logró Heine? Vamos a darle el mérito de lo que sí logró. Logró reunir 311 personas. 311, en su mayoría familias. Había muy pocos hombres solteros, pero había también muchachos solteros. Los embarca en una fragata holandesa y los pone a navegar rumbo al Río de la Plata. Una navegación complicada, hubo tormentas. Estos colonos del sur de Alemania, de la región sur, no estaban acostumbrados, como los de las costas del Báltico, a navegar. Se descompusieron todos, les dio el mal del mar, llegaron deshechos. Cuando llegan a Montevideo dijeron, como el pueblo elegido llegando a la tierra prometida, acá vamos a tener un respiro, porque era la escala forzosa para el cabotaje a Buenos Aires. ¿Qué pasaba? Cuando llegan a Montevideo, los brasileños habían decretado el bloqueo del puerto de Buenos Aires, el bloqueo del Río de la Plata, en definitiva, con lo cual no podían pasar. El capitán del barco hace todos los esfuerzos, pero se encuentra con un oficial naval brasileño, anglo-brasileño, que es inflexible, no deja que el barco salga para Buenos Aires. Y entonces los colonos pasan una pésima temporada, se vuelven a enfermar, hubo parturientas, y esto es grave lo que voy a decir, que perdieron a sus niños en esa internación, una de ellas incluso murió también. La saga de los colonos reclutados por Heine no es una saga de novela alegre y picaresca. No vinieron en el barco tocando el acordeón y bebiendo cerveza. Fue un viaje muy sacrificado y fue peor la cuarentena forzosa que tuvieron que hacer en Montevideo. Bueno, no les puedo contar los detalles, ahí tienen los libros que les mencioné. Tuvieron que fingir un ardid para poder escapar. Uno de ellos se hizo el muerto. Entonces le dijeron al jefe del
de la guarnición brasileña, mire, está muerto, hay que enterrarlo, hay que llevarlo al cementerio del norte, que en ese momento estaba extramuros de la ciudad de Montevideo, y bueno, autorizaron el cortejo, y de repente el muerto se levanta y salen todos disparando. Bueno, eso fue lo que pasó. El otro grueso de los colonos que estaban retenidos también se escapa, también con un ardid, le hacen creer al jefe de la guarnición brasileña que tenían una peste muy contagiosa, entonces dice, bueno, que se vayan rápidamente. Y así llegan a Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿qué les pasa? Porque no terminaron ahí las penurias de los colonos alemanes. Quedan internados. ¿Por qué? Porque el departamento topográfico todavía no había terminado de delinear el pueblo que iba a ser el asiento de la colonia alemana, es decir, el pueblo chorroarín. Acá también, footnote, nota al pie de página. ¿Quién era Chorroarín? ¿Por qué le pusieron Chorroarín y no le pusieron Goethe o cualquier nombre alemán? Chorroarín era el canónigo Chorroarín, que había sido director de la Biblioteca de Buenos Aires, lo que hoy es la Biblioteca Nacional. Fue muy generoso, donó muchísimos de sus libros y era un gran amigo de Rivadavia. Había muerto, creo que en 1823, y Rivadavia quería honrarlo, por eso es que le ponen a este pueblo nuevo Colonia Chorroarín, en la Chacarita. Bien, entonces digo, las penurias siguen para estos colonos. ¿Por qué? Porque como no estaba delineado el pueblo, deben permanecer todos internados, nuevamente, igual que los viñateros del Rin. Y acá también se aburren, se fastidian, algunos se escapan de la internación. Bueno, conclusión. El 11 de marzo de 1800, atención al año, 27, pasan 2 años desde que se firma el contrato con Heine, se produce la inauguración ritual de un pueblo fantasma, en definitiva, porque lo que se inaugura, ¿qué es? Un reparto imaginario de polígonos de chacra y de aldea, una capilla que estaba dibujada por Felipe Senillosa en un plano, y nada más que eso. Ahora, el ritual lo cumplieron, porque allí fue, miren qué interesante, el gobernador de Buenos Aires, que era Vicente López y Planes, muy bien el autor del himno nacional, preside el acto, va con la comisión de emigración. Hay 16 familias, de aquellos 311, después se agregó una familia más tardíamente, fueron 17 los beneficiarios. ¿Y por qué dirán ustedes tan poquitos? Bueno, porque algunos ya habían desistido y además el gobierno hizo un acto un poco fraudulento. Dijo, no, les vamos a dar las tierras solo a los colonos que estén al día con el reintegro de gastos. Pero ¿cómo? Si Heine nos dijo que los gastos corrían por cuenta del gobierno. Ah, Heine les mintió. Así fue la cosa. Bien, entonces, los defraudaron, porque digo, en este acto, de las 27 hectáreas, ¿sí? 27 hectáreas prometidas a cada jefe de familia, esa era la promesa, se les entregó 3 hectáreas y media, más un polígono de aldea, un polígono urbano minúsculo de 15 por 40 metros, para que edificaran su casa a su costo. Nunca iba a prosperar la colonia de esta forma. Es interesante el dato que cuando se inaugura el pueblo, bueno, Vicente López hace un discurso. Vicente López era muy bueno para discursear. De hecho, escribió el himno nacional, la letra. No, que nunca vamos a saber, como digo siempre lo digo, si el himno de Vicente López era mejor que el que había escrito Cayetano Rodríguez. ¿Se acuerdan? Pues la Asamblea del año 13 dice, bueno, traigan 2 propuestas. Entonces, primero lee Vicente López el himno. Oíd mortales, el grito, oíd mortales, como si hablaran los dioses del Olimpo. Oíd mortales, el grito. Y claro, cuando Cayetano Rodríguez lo escucha, rompe el papel. Dice, no puedo competir. Nunca vamos a saber si no era mejor el himno de Cayetano Rodríguez, si nadie lo lee. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que los discursos que pronunciaban los funcionarios del gobierno argentino, Vicente López y Planes, y algún otro que era ministro de gobierno, no me acuerdo quién era en este momento, los tradujo inmediatamente al alemán el señor Troyanos, el contador de la Comisión de Migración, en lo que sería la primera vez
que en un acto oficial del gobierno argentino, o del gobierno de Buenos Aires, por decirlo, se utiliza el idioma alemán. Esto también hay que decirlo. Marca un hito de alguna manera. Bueno, entonces, ¿por qué fracasó Chorroarín? ¿Hay mapa de Chorroarín? A ver. O algún plano. ¿Cuánto tengo? Son las 8. Uy, ya nos están... Bueno, vamos a dedicar los últimos minutos a la congregación alemana. Bueno, miren esto. Este es el mapa, sobre el mapa que había confeccionado el ingeniero Parchape. En 1830, acuérdense que la ceremonia de reparto fue en 1827. 3 años más tarde, en 1830, ya no figura en los mapas la colonia Chorroarín. Este mapa es de 1830. Y fíjense que sigue diciendo los huertos de la Chacarita. Ya no existe más el pueblo, ese pueblo que fue como una utopía, que se repartió en los papeles en un acto simbólico. ¿Qué pasó con esas 17 familias? ¿Llegaron a construir sus casas? No, no llegaron a construir sus casas. Alguno tal vez llegó a edificar algo. Quedaron reducidos o recluidos en lo que era la residencia de los jesuitas. Creo que hay una foto, ¿verdad? A ver. A ver. Miren. Esta era la capilla de la Chacarita de los Colegiales. Seguramente el acto ritual, este que estamos de reparto, ese que presidió Vicente López y Planes, ocurrió acá, en el atrio de la vieja capilla de los padres jesuitas en la Chacarita. Y si quieren saber dónde estaba ubicada esa capilla hoy, bueno, pueden ir. ¿Dónde estás? María Elena Tuma, ¿dónde está? Que es la encargada de patrimonio de la Chacarita. ¿Dónde está? Ahí estás. La ven a María Elena, que está allá atrás, y que lo lleve por el sector del Panteón de la Asociación Española. En esa zona, en esos polígonos, estaba la capilla. Y en esa zona, en esos polígonos, debió haber estado el núcleo urbano del pueblo Chorroarín, que finalmente nunca existió. Los pocos colonos alemanes que quedaron, terminaron viviendo todos juntos y amontonados en la residencia, lo que era la residencia de los padres jesuitas. Y cuando el último alemán se fue, porque empezaron a conchavarse en la ciudad y en el campo, Rosas dispuso que ese lugar fuera ocupado como asiento de las tropas auxiliares indias que formaban parte del ejército federal. Este es el fin de la colonia. Ahora, ¿qué me parece importante? Rastrear algunos de los colonos que vinieron convocados por Heine, porque estos siguen apareciendo en los censos de Buenos Aires, aunque no tengan asiento en la colonia, y son cabezas de familias argentino-alemanas. Miren esto. Peter Best, lo ubicamos con una empresa de transporte de carruajes. Adam Michel, dueño de una fábrica de harina. Martin König, zapatero en Buenos Aires. Johannes Hagner, dueño de un negocio, este es muy interesante. Las mejores tortas alemanas ofrecía en la calle Cangallo, colono de Chorroarín. Hans Brack y Karl Vogelkamp, dueños de un café muy concurrido por los alemanes en la calle Reconquista. Hans Scherer, pulpero en la calle Piedad. Otros vinculados a los núcleos de alemanes de Chorroarín. Heinrich Zwingen administra una posada en el Bajo. Johann Hein, el mejor sombrerero de Buenos Aires. Heinrich Pegel, carpintero, muy amigo de Carlos Enrique Pellegrini, Pegel. Keppel, tonelero. Fischer, zapatero. Y todos estos nombres uno tras otro. Unos muy famosos, por ejemplo, los voy a nombrar porque hicieron historia. Heinrich Bechstedt y Daniel Ulrich, que se establecen en Luján, en lo que se llamó la Quinta de los Sastres. Esta es una saga interesante porque se hicieron tan ricos estos sastres, porque eran muy buenos, que llegan a tener una quinta. Y su familia en Alemania se reía, porque decía que era imposible que un sastre pudiera ser propietario de una quinta de veraneo. Miren las posibilidades que daba el país a los migrantes, a los migrantes que se quedaban, no a los pobrecitos que esperaban que les dieran Chorroarín. Bueno, otro que quiero nombrar es Johann Mayer. Johann Mayer es sastre también, había trabajado en Londres, en Savile Row, venía con un oficio exquisito, es un sastre muy conocido, y tiene 3 hijos, uno de ellos va a ser un conocido médico, Mayer Arnold, usa el apellido materno,
y los otros dos destacados oficiales del ejército argentino. Pero quiero detenerme un segundo en el caso de Mayer Arnold. No sé si conocen la anécdota. Él es un médico muy famoso, se traslada a Mendoza y se pone de novio con la hija de un congresal de Tucumán, Tomás Godoy Cruz. Aurelia se llamaba la niña, Aurelia. Bien, se pone de novia y contra la opinión de la madre de la niña, la señora de Sosa, de una antigua estirpe española de Mendoza, se casan. Bueno, se ve que la suegra no lo quiso nunca al alemán, porque lo manda a matar. Contrata 2 sicarios chilenos y lo manda a matar, ¿cierto? Bueno, un escándalo. Entonces, bueno, hay llanto y rechinar de dientes porque ha muerto el pobre Mayer Arnold. Y cuando lo llevan a enterrar, la suegra, porque como dice Samaniego, puesto que nada alcanza a dejar satisfecho una venganza, le niega la sepultura y dice, en la bóveda familiar no. No reciben el féretro en el panteón. Bueno, conclusión, se descubrió al cabo de un tiempo que los sicarios habían sido contratados por la suegra. No los castigaron mucho. Pero Aurelia, ¿dónde estás, Matías? Ahí te quiero contarte a vos este cuento. Y a Everardo también le quiero. Aurelia quedó tan ofendida con su madre por haber mandado matar a su esposo que decide mudarse a Buenos Aires y convertirse al protestantismo en la Congregación Evangélica Alemana. Quizá uno de los primeros casos de conversión de una mujer del catolicismo al protestantismo alemán. Aurelia, acordate el nombre, Matías. Bien. Bueno, ¿cómo estamos? Ya estamos cerrando, ¿no? ¿20 minutos? ¿Aguantan 20 minutos? Bueno, entonces voy a abusar entonces. Bueno, estamos en posición ahora y ya con esto voy a la iglesia alemana. Ya estamos en posición con todo esto que hemos mencionado de todo este magma, diría yo, demográfico alemán o germano parlante en Buenos Aires. Estamos en posición de ubicar 4 grupos de alemanes que viven en Buenos Aires y en su comarca. Decimos Buenos Aires, pero también decimos la comarca. Algunos estaban en Quilmes, otros estaban en San Vicente, en los alrededores comarcanos de Buenos Aires. 4 grupos. El primero es el más antiguo, el grupo de los comerciantes. Ahí están, miren, los apellidos. Zimmermann, los 2 Bunge que van a venir a Buenos Aires, Mohr, Chapeau Rouge, Rodewald, Karl Rodewald. Este es el yerno de Zimmermann. Yerno que cuando Zimmermann se muda a Nueva York, hereda el consulado de Hamburgo en Buenos Aires. Porque Zimmermann fue aparte el fundador de una dinastía de cónsules en Buenos Aires y en Montevideo. Colocaba a todos los parientes. Debía tener una habilidad tremenda. ¿Hay fotos de estos señores, Marisa? Bueno, digo, Budner. No, eso no. Quiero ver. Acá. Bueno, estos son los que están. Ahí están, miren a Bernet, Adolfo Burrich. Miren, déjenlos ahí, no vamos a decir nada ahora. Los comerciantes, nombro algunos otros. Klick, Halbach, Bernet, Detjen, muy importante en cuanto a la fundación de la iglesia alemana. Ahora lo vamos a mencionar. Scheuten, Schreibler, estos se vuelven a Alemania, también emparentados con Zimmermann. Bueno. Después tenemos a los colonos traídos por los agentes migratorios. Es el segundo grupo. Y acá hay que hacer una distinción. Mientras este primer grupo de los comerciantes no venían de Alemania urgidos por el hambre. En general eran de familias burguesas establecidas. Algunos incluso reclamaban blasones nobiliarios. ¿Por qué venían a América? Bueno, simplemente porque querían hacer más fortuna, iban a la aventura, ampliar el nombre de su estirpe, por lo que fuera, pero no venían por hambre. Ahora, los colonos reclutados por los agentes migratorios, alguien dijo, creo que fue el pastor Schmidt, eran algo así como mercenarios civiles. Iban detrás de una mejora en su condición de vida. Estos sí venían de regiones pobres y estaban dispuestos a poner todo el trabajo que hiciera falta para progresar en la vida. Entonces, tenemos 2 grupos. Los comerciantes, que son gente burguesa que ya viene con una posición, los
colonos agricultores que van a terminar en su mayoría repartidos en las estancias de la provincia de Buenos Aires. Tenemos el grupo de los mercenarios militares, que también los hubo, gente que venía a enrolarse en los ejércitos. Vimos lo de la guerra con el Brasil. En ese caso se dio una paradoja increíble, porque en algunas de las batallas terminaron combatiendo alemanes del lado brasileño con alemanes del lado argentino, porque Heine, como una manera de colaborar con el gobierno argentino en el empeño de la guerra, formó un batallón del comercio extranjero en Buenos Aires. Y la mayoría de los que integraban ese batallón eran los lanceros alemanes, o sea, colonos de Chorrarín, que no sabían nada del arte de la guerra. Por eso no les fue nada bien en las batallas. Pero bueno, esto ocurrió. Entonces, el tercer grupo, mercenarios y aventureros que vienen a enrolarse en los ejércitos, o que los enrolan por leva forzosa. Ahí hay un caso, fíjense, el caso de Adolfo Bullrich. Bullrich es un sargento del ejército imperial brasileño que queda prisionero de los argentinos. Alvear tenía una política con relación a los alemanes del lado brasileño. Él decía que si desertaban de las filas brasileñas, él los incorporaba al ejército argentino, los amnistiaba. Bueno, esto generó algunos problemas. Algunos desertaron, fueron pasados a las filas argentinas, pero no se adaptaron ni a la comida argentina. No, les costaba mucho comer carne todo el tiempo a estos alemanes. Terminaron mal. Hubo tremenda cantidad de suicidios entre estos desertores, a tal punto que Alvear dijo, bueno, basta, no los pongan más en línea de combate, los embarcan todos a Buenos Aires y que se queden en Buenos Aires. Y cuando terminó la guerra con el Brasil, se desparramaron por Buenos Aires y la comarca. Ese fue uno de los casos, fue Adolfo Bullrich, que de ser soldado pasado de las filas brasileñas a las filas argentinas, termina abriendo un almacén y fundando una importante familia de rematadores en Buenos Aires. Bueno, y el cuarto grupo, que es menos numeroso, pero no menos importante, es el grupo de los oficiales del ejército, que también llegan en esa época. Yo nombré al barón de Ollenberg, que es muy anterior, es de la etapa sanmartiniana. Pero hay otros oficiales, como el caso del general Rauch, que tanto tuvo que ver con las guerras con el indígena en Buenos Aires. Bueno, también esto. Y los técnicos. Yo nombré a algunos técnicos mineros, ingenieros mineros, vinieron también en ese cuarto grupo. Esto sería el panorama de la composición demográfica alemana entre 1830, que es el colapso de Chorvarín, y 1842, que es el primer esfuerzo por crear la iglesia. Y ahora sí, voy a la iglesia y terminamos. En 1842 circula una carta diciéndole a los alemanes de Buenos Aires y su comarca si quieren colaborar con una contribución para crear una congregación alemana protestante. Miren qué interesante esto. Los ingleses tenían su iglesia, la iglesia anglicana. Los escoceses tenían su iglesia, la iglesia presbiteriana escocesa. Los americanos tenían su iglesia, la iglesia metodista episcopaliana. Los alemanes no tenían iglesia. Y ustedes dirán, ¿y estos alemanes de estos cuatro grupos que he mencionado no rezaban? Y lo harían en sus casas, lo harían en la intimidad de su hogar. Pero no había un lugar donde congregarse. Entonces, en 1842, nuevamente, Zimmermann toma la iniciativa, convoca una reunión en el aula de la iglesia escocesa de Buenos Aires y deciden crear una congregación. Fíjense lo que dice el acta. Dice así: nosotros, alemanes residentes en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, convencidos de la necesidad e importancia de tener un servicio religioso en nuestro propio idioma y una sana educación cristiana para nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el motivo por el cual crean la iglesia alemana. Entonces, se dirigen a la Asociación Evangélica Alemana de Bremen en procura del envío de un pastor, porque no había disponible acá en Buenos Aires un pastor del rito evangélico alemán. También hay que hacer una precisión, porque a veces se dice, estos eran los luteranos, sí, la raíz es luterana, pero ya en Alemania había ocurrido la unidad que había dispuesto el rey de Prusia entre las dos vertientes del protestantismo alemán, la vertiente luterana y la vertiente reformada
o evangélica. Acá en el Río de la Plata nacimos unidos ab inicio, desde el comienzo. No se verificó esa escisión al principio, aunque en general era más conocida la iglesia alemana como la iglesia de los, comillas, luteranos. Bien, entonces la Asociación de Bremen contesta favorablemente, dice, tenemos el candidato para Buenos Aires. Y el candidato es un joven aspirante al pastorado, faltaba que se ordenara, cosa que ocurrió inmediatamente, llamado Augusto Luis Siegel. Augusto Luis Siegel. ¿Hay foto de Augusto Luis Siegel? Bueno, que hay otros fundadores de la iglesia. No hay tiempo para eso. A ver, Siegel. Ahí está. Dejemos ahí. Siegel. Siegel es rápidamente ordenado. El perfil de Siegel es interesante. Como digo, es un hombre de 30 años. No es ni muy joven ni muy viejo. Está, como diría Dante, en el mezzo del cammin di nostra vita, justo en el medio. Es un hombre estudioso, es un hombre ejecutivo, de muy buenas maneras, y tiene una particularidad, Siegel, que no es un pastor rural de los tantos que había en Alemania. Él ya estaba trabajando con servicios pastorales en las grandes fábricas de vidrio de Gamheim, cerca de Bremen. O sea que es un hombre, miren qué interesante, que viene a Buenos Aires con la marca de la modernidad industrial. Sabía lo que es un obrero, sabía lo que es una línea de montaje. Acá en Buenos Aires no se sabía en 1842 lo que era esto. Bien, entonces viene a Buenos Aires, como digo, tiene dotes como maestro, porque es maestro también, enseña muy bien. No es un muy buen predicador, se le señalaba que sus sermones eran pasables, pero que no era un gran orador, no conmovía a las multitudes. Bueno, Siegel llega a Buenos Aires después de 3 meses de navegación en agosto de 1843 y dice esto: no puedo decir que la primera impresión que me causó fuera muy alentadora, la ciudad de Buenos Aires. Todo me resultaba tan extraño y a veces hasta aterrador. Esto dice Siegel. Además, precisamente los 2 hombres con cuyo apoyo contaba en la congregación de Buenos Aires, que eran Zimmermann y Detjen. ¿A Detjen lo vimos recién? A ver, estaba, ¿no? Bueno, por ahí está. Habían abandonado Buenos Aires, claro. Zimmermann se había radicado en Nueva York, como les dije antes, y Detjen había comenzado una gira por Bremen para obtener colectas en favor de la iglesia. Ahí está Detjen. También otro timbre de honor para Detjen. La primera escuela alemana funcionó en su casa. No fue escuela dominical, porque las clases eran los sábados a la mañana. Pero antes de crearse la escuela dominical de la congregación, se impartían muy rudimentarias clases en alemán en la casa de Detjen. Personaje casi olvidado de esta epopeya. Bien, entonces sigo con Siegel. Pero todos se acercaron a mí de manera amigable y fraterna. Y entre mis alemanes, atención a la palabra, mis alemanes, encontré una cálida y bienhechora recepción. La traducción de estos textos que estoy leyendo se la debemos, como dije antes, al pastor Everardo Stefan. Salen del libro de Hermann Schmidt. Le hice algún retoque literario, Everardo, te hice algún retoquecito. Le puse un poquito más de flores a la traducción. Siegel se va a encontrar con su congregación, llega a Buenos Aires, se adapta, alquila una comodidad para vivir en la calle Restaurador Rosas, después se muda a la calle de las Artes, no tiene casa propia porque no hay iglesia ni hay casa pastoral. Y se encuentra con la congregación un mes después de llegado a Buenos Aires. Atención a lo que voy a leer ahora, septiembre de 1843. Es el primer discurso que dirige Siegel a sus feligreses. No digo que es un sermón, porque esto lo dijo en el curso de una asamblea congregacional. Y Siegel dice esto, y me parece que acá está el punto que más nos interesa esta noche, y por el cual decimos que esos alemanes dispersos que andaban por Buenos Aires, que andaban por Montevideo incluso, por la comarca de Buenos Aires, comienzan a sentirse aglutinados en una institución de etnicidad,
en una institución puramente de habla alemana. Pues ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿No existía ya desde 1841 el Club de Residentes Extranjeros, donde estaban como socios Stegmann, Halbach, Zimmermann, Büttner, todos los alemanes? Sí, pero eran residentes extranjeros. Era un club para hacer negocios con los ingleses, con los americanos, con algún danés, con los suecos. Esto es otra cosa, esto es solo para los germanoparlantes. Y Siegel expresa en ese primer discurso esa idea que en alemán se dice el Deutschtum, la germanidad. La iglesia es la iglesia, pero la iglesia además es un espacio de etnicidad para los alemanes de Buenos Aires. Es un refugio de etnicidad, porque no es una iglesia misionera o metaétnica, como dice Vilalpando, como es la iglesia metodista, por ejemplo, que viene a Buenos Aires a hacer misión, o sea, a convertir personas al metodismo. No, los alemanes no quieren convertir a nadie a la fe evangélica. Es para los alemanes protestantes. Miren lo que dice Siegel. Aunque nuestra fundación, la iglesia, ¿no?, inicialmente sea solo religiosa, está inseparablemente ligada al alto interés alemán, porque tan lejos como se escucha la lengua alemana y se entonan himnos al Dios celestial en ese idioma, así de lejos late el gran corazón alemán. Si hay alguna nación en la tierra que abriga un enorme cariño por su patria, ese es el pueblo alemán. Y aún en el extranjero el nombre de la patria es un dulce sonido a los oídos. Cuando el alemán piensa en la patria lejana, cuando recuerda los días de su juventud, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a su tierra, seguramente una lágrima brotará en sus ojos y la añoranza le embargará el corazón. Pero hay algo más, dice el pastor Siegel, por lo cual el alemán se enorgullece de su patria. Es nuestra patria alemana la que manifiesta con sus castillos, con sus ciudades, cuán grande y fuerte fue alguna vez, que una gran historia la ha acompañado, donde la iglesia del Señor ha llenado la vida del pueblo noble y profundamente, donde la disciplina y la norma tienen buena reputación. Miren qué interesante, cómo marca un aspecto de la cultura alemana, ¿no? Donde florece la poesía, donde las ciencias y las artes también florecen y donde nuestras instituciones educativas compiten en cantidad y excelencia con las escuelas del mundo entero. Y nosotros, pregunta Siegel, aquí en Buenos Aires, ¿olvidaremos ese modo de ser de la patria? ¿Nos sentiremos acaso como un pueblo sin linaje? Por supuesto que no, dice. En el altar del Señor, porque en definitiva está fundando una iglesia, queremos reconocernos como un pueblo doblemente hermanado por la misma fe, la misma procedencia y por el mismo idioma. Miren si esto no es el Deutschtum expresado con una... Yo creo que se merece un aplauso el pastor, sí. A ver. Porque yo creo que, como decía José Hernández, que los grandes estadistas, lo decimos el otro día, son las personas que miran rápido, lejos y claro. Siegel no era un gran estadista, pero miraba rápido, lejos y claro, porque estaba poniendo las bases, nada menos, que de la colectividad alemana. Esa cohesión que hasta ahora no habían logrado los alemanes, la van a lograr en la iglesia, la Congregación Evangélica del Río de la Plata. Lo que sigue ya lo conocen, Rosas dispone la autorización muy rápidamente para que el pastor pueda celebrar los cultos, lo va a hacer el 18 de octubre de 1843. Y se cuenta que ese día los buques alemanes, que ya eran muchos los que venían fletados por Zimmermann, por Bunge, por Halbach, por todos estos ricos mercaderes, izaron sus banderas en señal de alegría, porque además ese día se cumplía un nuevo aniversario de la Batalla de las Naciones, el 18 de octubre de 1813, cuando Prusia, Austria, Suecia y algunos estados sufragáneos menores de Alemania derrotan a Napoleón. Miren si no era un día de júbilo para los alemanes de Buenos Aires. Rosas le concede el permiso,
le permite al pastor Siegel predicar solamente en alemán. Acuérdense que Rosas era muy, en ese sentido, proclive a facilitar la vida de las colectividades extranjeras mientras no se metieran con los asuntos internos de la Argentina. Le permite celebrar los cultos en alemán. La iglesia alemana no tiene todavía templo propio, se empieza celebrando en el templo inglés. Algún culto se habrá celebrado en el templo escocés presbiteriano también, y faltaban todavía unos cuantos años para disponer de ese hermoso edificio. Vamos a ver de vuelta, ahí está, ahí lo están viendo, ¿no? Es la iglesia de la calle Esmeralda, inaugurada el 11 de febrero de 1853, es decir, que no la llegó a inaugurar Rosas por un año prácticamente, porque esto fue después de Caseros. Ese dibujito que ven ahí es un grabado que se publicó poquitos años después de la inauguración de nuestra iglesia en un álbum publicado en Hamburgo que traía 8 edificios hermosos, decía, de Buenos Aires, los 8 edificios más hermosos de Buenos Aires, entre ellos la iglesia de la Congregación Evangélica Alemana. Así que bueno, en definitiva, creo que 200 años más tarde, o 180 y pico años más tarde, el pastor Siegel ni imaginó que lo íbamos a aplaudir esta noche. Siempre digo lo mismo, si tuviéramos que poner en Buenos Aires una placa por cada obra buena que hizo el pastor Siegel, no alcanzarían los muros de Buenos Aires, porque hizo tanto por acoger y aglutinar a los alemanes, digo, cosas desde ese incendio voraz que consumió la carpintería de los alemanes ahí en el barrio sur, y fue el pastor Siegel el que dijo, bueno, hay que ayudarlos a recuperar todo su establecimiento, la idea del hogar de marineros alemanes, la idea de un hospital. Siegel vuelve a su patria en 1854, inaugura la iglesia y se vuelve al poquito tiempo. No, podía haber vuelto antes. Miren qué interesante. De hecho, su mujer y uno de los hijos que le quedaban, porque él pierde 2 hijos en Buenos Aires, 2 hijas que están enterradas hoy en el cementerio alemán de Buenos Aires. Él había mandado a su familia a Alemania, pero se queda un año más porque dice, no me voy a ir hasta ver inaugurada la iglesia de la congregación. Por eso permanece, aún con una salud arruinada. Él tenía recurrentes jaquecas y estaba totalmente excedido de trabajo. Piensen que era el único pastor, no tenía un pastor ayudante, como después empezaron a venir a Buenos Aires. Así que bueno, digo yo, 200 años más tarde, acá está el logro, en definitiva. El logro de los alemanes, el logro de los migrantes, el logro del pastor Siegel, el logro de estos comerciantes, de estos agricultores, de estos artesanos, que es una comunidad, una colonia alemana que, como alguna vez escribió mi amiga Régula, hoy se ha desmoronado como colectividad, pero sigue existiendo en estos espacios de encuentro, donde la cultura alemana todavía es un bien valioso. Y todo esto que hemos dicho y todo lo que han aportado los alemanes y todos estos que he nombrado al principio, que no pude hablar de ellos y alguna vez tenemos que hablar, bueno, nos han dejado un legado en el cual nada hemos hecho nosotros, ¿eh? Todo esto ha sido gratis. Este hermoso templo diseñado por el arquitecto Eduardo Taylor a pedido de los alemanes nos fue dado gratis. Nada hicimos nosotros para merecernos esto. Entonces me ocurre que lo mínimo que tenemos que hacer es alzar la memoria y ser dignos de semejante legado. Enorgullecernos de lo que dejaron los alemanes, los germanoparlantes en la República Argentina. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Gracias. Bien. Bueno, me quiero reivindicar acá con Oscar, claramente. Me volvió el nombre. Furcio por los 170 años no pudo pasar desapercibido. Muchísimas gracias. No, por favor. Quiero también mostrar acá un poquito, hemos colgado nuevamente algunos dibujos. Estos son dibujos en tiza de edificios de Buenos Aires que tienen que ver con los alemanes que el club alemán encargó en los años 80 para decorar sus paredes,
piso 23 al 24, y que bueno, los he traído de vuelta porque digo, bueno, este año creo que es importante mostrar esto también. Ahí tenemos nuestra gran sede, lo que fue en la Avenida Córdoba, la que pasó a otras manos, por cuestión de consecuencias políticas, digamos. Después la sede de la calle Arroyo, que no existe más el edificio. Ese edificio se dio el espacio a la Avenida 9 de Julio, del Sánchez, ¿no? Y bueno, después lo que sigue es la vista, digamos, es el edificio donde estamos ahora. Después hay un dibujo también del hospital alemán, está una vista del jardín de la embajada alemana. Y acá más escondido, bueno, pero después lo pueden ver, está también lo que era el Deutsche Bank. Acá lo que era antes Banco Alemán Transatlántico Deutsche Bank, era edificio súper emblemático de la City. Así que bueno, quería mencionar eso, los dibujó Luis Sancho, un mendocino. Un mendocino bastante reconocido, especialista en edificios. Y allá atrás, lo que es el rincón ahí donde está la chimenea, ahí tenemos lo que fue nuestra bandera, en algún momento, yo no estuve, que es de 1905, que fue hecha por el cincuentenario del club. ¿Sí? El centenario del club no tenemos nada porque estábamos sin sede, ¿sí? Porque fue cuando después de habernos quitado, expropiado de la Avenida Córdoba, y hasta que apareció Arroyo, bueno, pasó un tiempo. Pero bueno, eran otras cositas nada más para agregar todavía el tema de los edificios vecinos acá de la iglesia de la calle Esmeralda. Así que muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, gracias. Vamos a tomar algo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Sí, estén atentos a las redes para las próximas conferencias y bueno, los esperamos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.